Don Eduardo Flores, miembro de Derecha Ciudadana, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. De verdad que un gustazo estar compartiendo tribuna contigo. Bueno, ¿cómo fue esta fuga de Leopoldo López de la Embajada de España? A uno le sorprende que tal vez la persona que podía estar más vigilada en un país como era Leopoldo López en Venezuela pudiera salir de la Embajada de España, recorrer muchos kilómetros, llegar a la frontera con Colombia, pasar por una trocha inadvertido, tomar un avión privado en Cúcuta y después tomar un avión privado que lo llevó desde Bogotá hasta España. ¿Eso qué significa? Y en términos de la política de Venezuela, ¿qué significa esta especie o real fuga de Leopoldo López de la Embajada de España en Venezuela? Bueno, te comento que efectivamente no fue una fuga. Leopoldo López no se fugó. Es inaudito creer que Leopoldo López atravesó más de 900 kilómetros en un país militarizado, consecuencia de la pandemia, donde la extorsión para el libre tránsito es el pan de cada día. Hay que tener grandes sumas de dinero en moneda extranjera para atravesar el país desde el centro hasta el occidente para llegar al Táchira o al Zulia y atravesar la caliente frontera con el país hermano de Colombia, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Como te lo repito, pasar inadvertido bajo estas condiciones. La salida de Leopoldo López de Venezuela efectivamente dependía del éxito entre una triangulación que se celebró con el señor López como intermediario en la Embajada de España en Caracas, Venezuela, en donde participa el gobierno interino de Juan Guaidó, el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno socialista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, bajo el objetivo único de impulsar un apoyo en la Unión Europea, utilizando el gobierno español como intermediario para celebrar unos comicios electorales o una falsa contienda electoral en Venezuela, cosa que tuvo éxito. Ya conocemos todas las declaraciones de Borrell, y que por supuesto esto estuvo liderado por el G4 a manos de su pupilo Juan Guaidó. Otra de la misión de López es impulsar la consulta que tiene un rechazo casi el 100% por la ciudadanía venezolana, ya que los venezolanos fueron consultados y el mandato no fue cumplido. Leopoldo López busca recuperar la credibilidad y la confianza que Juan Guaidó perdió por sus nexos directos con el régimen de Maduro, con el chavismo y por supuesto por verse involucrado en infinidades de casos de corrupción. Pero esto no es todo. En España la situación se está calentando y Leopoldo López va a ser partícipe de ciertas cosas internas dentro de la política española. Tras ver la no fructífera moción de censura de Vox, consecuencia de haberle dado la espalda a todos estos partidos y haberse aliado con el gobierno socialista español, hay que tener en cuenta que en España también se está creando una especie de MUD, una falsa oposición o una oposición hecha a la medida para que prevalezcan los intereses tanto de Sánchez como de Iglesias, los intereses del PSOE y los intereses de Podemos. Al parecer, esta oposición va a estar al mando o encabezada por el señor Pablo Casado del PP, muy afecto a Leopoldo López, lo cual todo indica, que el señor López va a darle cátedra al PP de cómo ser una oposición hecha a la medida para que prevalezcan los intereses del socialismo y se termine de importar esta ideología a Europa. Algo que me parece totalmente grave. El objetivo y la misión de Leopoldo López está allí presente y por supuesto que cuando se goza de beneficios se nota, porque si le dan beneficios y dejan ir a las personas que no son amenaza, ¿por qué no hay beneficios para todos? ¿Por qué tenemos al capitán Caiguaripano? ¿Por qué tenemos a los policías desde el año 2002 allí, los policías metropolitanos presos? ¿Por qué ellos no gozan de los beneficios? Porque verdaderamente eran amenazas para el régimen, pero con quienes no son amenazas, pactan, negocian, se reparten el botín
y hacen todo a costa de la fatídica situación de Venezuela. También hay que recordar que Leopoldo López es miembro de la Internacional Socialista, es de izquierda, y su partido defiende abiertamente el legado de Hugo Chávez. Ah, caramba, ¿eso está claro? ¿Esto último? Sí, está claro, lo puedes buscar, están declaraciones dichas por su madre, por su esposa, en declaraciones dichas por el mismo Juan Guaidó. Puedes buscar una declaración de Juan Guaidó vía Twitter el 23 de febrero del 2019, donde él halaga a Hugo Chávez, da a conocer que Chávez era bueno y que Nicolás Maduro era el malo. También cabe destacar que se lo viven en una constante defensa de la Constitución de 1999, una Constitución fraudulenta, una Constitución que te permite ser dictador bajo términos legales y que por lo tanto pues es promover e impulsar el legado de Chávez. Bueno, esto es de una gravedad extraordinaria lo que estás diciendo. El padre de Leopoldo López dijo en Madrid, a la llegada de Leopoldo López, o cuando se tenía la noticia de que iba para España, de que él no abandonaría la lucha contra el régimen dictatorial de Venezuela. Eso lo dijo el padre. Y en mi tierra, por aquí decimos que a la gente hay que creerle. ¿Qué hacemos? Mira, de verdad que van por la lucha de enriquecer más a la tolda naranja y enriquecer más a esta falsa posición venezolana para que termine beneficiado el régimen de Maduro. También hay que recordar que Leopoldo López Gil, Leopoldo López padre, logró que echaran para atrás la resolución de Vox en el Parlamento Europeo el pasado mes de julio del presente año, tras pactar con los socialistas en Europa y lograr que se aliviaran las sanciones hacia el régimen de Maduro. Esta gente que vive en Europa de lujos, rodeado de boliburgueses, incluso sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no se ha encargado de hacer algo más allá de entorpecer el camino hacia la libertad de Venezuela y el fingir que se está realizando algo, pero a la final buscan un solo beneficiario, que es el régimen de Maduro, porque ellos forman parte del sistema que existe en Venezuela, un sistema socialista abanderado tanto por el PSUV, que es el partido oficial del régimen, como por los partidos políticos que hacen vía dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, estamos oyendo cosas de una gravedad extraordinaria. Lo cierto es que Maduro insiste en sus elecciones de diciembre, que el mundo entero dice que son elecciones fingidas, que son elecciones truculentas. Nadie espera nada serio del resultado, de ese resultado electoral, y todo el mundo está opuesto. La oposición de María Corina Machado, la oposición de algunos políticos venezolanos, ya no muchos, pero pues que están firmes en la defensa de los principios tutelares de la Constitución primitiva de Venezuela y de la defensa de los derechos en Venezuela, están diciendo una y otra vez que no participan en esas elecciones porque eso es un fingimiento, porque eso es una mentira, porque eso es una farsa. Entonces, ¿será que Leopoldo López va a impulsar esas elecciones y va a tratar de demostrarle al mundo que esas elecciones van a ser rectas? Porque es que ya vimos hasta qué extremos llega el gobierno de Venezuela con esas elecciones. Recuerdo en las últimas que se celebraron, que durante todo el día se veían completamente desiertas, vacías las urnas y los alrededores de las urnas, y al final resultó una millonada de votos apoyando el régimen de Maduro. Pues eso es lo que viene, y para eso están las maquinitas que se usan para hacer esos fraudes. ¿Será que Leopoldo López va a apoyar desde Madrid semejante engendro como son las elecciones que tiene planeada Maduro? Mira, Fernando, el lobby para apoyar las elecciones está hecho. El lobby lo solicitó el líder del G4, que vendría siendo el pupilo de Leopoldo López, quien está al mando de Leopoldo López, que es decir, que las elecciones ya las ha solicitado Juan Guaidó. Por supuesto, como ya se vieron con el agua al cuello, y nace esta consulta popular para encaminarnos hacia estas elecciones, pero
bajo la premisa de que ahora sí las elecciones son libres. Es una farsa totalmente, con la cual nos buscan disfrazar una consulta para terminar oxigenando al régimen de Nicolás Maduro con estas elecciones, porque esta consulta popular nos monta en un vuelo directo a un fraude electoral más, a legitimar al régimen de Maduro y por supuesto también hacer del interinato o el amponato, como lo llamo yo, de carácter vitalicio, ¿no? Porque hay algo muy curioso entre estos socialistas de cualquier color y de cualquier bando, y es que ellos cuando tienen poder buscan la manera de aferrarse a él, y eso es lo que está haciendo Juan Guaidó a petición de López. Quieren hacer del interinato vitalicio. ¿Y qué significa esto? Que si hay interinato vitalicio, tenemos régimen de Nicolás Maduro de forma vitalicia, algo que es totalmente grave, no solo para Venezuela, sino para la región, porque el problema que se está desencadenando y que nos está dejando esto es un problema digno de buscarle solución, porque es un problema que afecta a toda la región. No entendimos, y nos lo hemos preguntado en la hora de la verdad varias veces, de dónde llegaron los recursos para Leopoldo López, para salir desde Caracas hasta la frontera, para atravesar la frontera, para volar de Cúcuta a Bogotá y de Bogotá a Madrid en un avión privado. Para eso se necesita mucho respaldo y mucho dinero. Siempre nos preguntamos eso, ¿de dónde venía? ¿Usted qué cree, Eduardo? Mira, yo creo que este respaldo y este dinero viene de la izquierda internacional. No me extrañaría que viniera también del régimen de Maduro. Hay que tener en cuenta que la familia López tiene un contacto y afecto directo con los hermanos Rodríguez en Venezuela y con el mismo Diosdado Cabello, y son una de las personas que pueden sacar del bolsillo la cantidad de dinero para atravesar el país, porque como te digo, la extorsión es el pan de cada día para el libre tránsito, en sumas de dinero bastante significativas en pesos colombianos y en dólares estadounidenses, y efectivamente para el cruce de la frontera y tomar estos vuelos hay que tener bastante dinero de por medio, logística y contactos, ¿no? Sobre todo cuando el control absoluto del país lo tiene el régimen y tú no puedes hacer ningún tipo de movimiento sin la autorización del régimen. De hecho, solo transita y solo viaja, solo tiene libre tránsito quien es afecto del régimen o a su medida de la Mesa de la Unidad Democrática con los cabecillas para poder obtener este tipo de beneficios, lo cual indica que el financiamiento del viaje de Leopoldo López, de la salida de Leopoldo López, indiferentemente venga de donde venga, viene de la izquierda, porque son los ideales que se pregonan, se comparten y se impulsan. Me parece curioso porque le preguntan al padre de López cómo fue esta salida, más o menos cómo fue el financiamiento, y él prefiere no opinar. También puede haber dinero sucio de los boliburgueses y de todas estas personas que tienen negocios y vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, que son incluso familiares de López, que se encuentran viviendo de lujos en Madrid. Bueno, esto es sorprendente y lamentable. El gobierno de Venezuela, la tiranía de Venezuela, la dictadura de Venezuela no se cae porque tiene respaldo, pero que ese respaldo provenga de Guaidó y de Leopoldo López. Leopoldo López estuvo preso un poco de años. Uno no se explica cómo tenga gratitud con quienes lo mantuvieron prisionero en esas condiciones. Eduardo, eso es difícil entenderlo, ¿no le parece? Sí, es un tema bastante difícil de digerir. Casualmente ayer lo hablaba en un programa con la audiencia española y les comentaba que es difícil de digerir porque es un tema muy profundo y muy complejo. Es difícil de explicar que alguien que estuvo preso, porque cae preso, porque le sale el tiro por la culata, él se imaginó que las cosas iban a ser distintas y que luego iba a ser el hombre con más poder dentro del país, y el régimen pues terminó traicionándole de una u otra manera, porque así paga el diablo a quien bien le hace, y eso es lo que ha sucedido con López en la cárcel, ¿no? Aparte hay que tener en cuenta que la estadía de López en prisión fue por voluntad propia.
él se entregó, a él no se le buscó, y durante este proceso se realizaron muchos encuentros y pactos, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente, entre ellos, para auspiciar las elecciones a través de Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. Hay declaraciones evidentes, hay pruebas de que López y la familia de López se reunió con los hermanos Rodríguez, se reunió en innumerables ocasiones con Diosdado Cabello, y las declaraciones son públicas, hechas por su esposa. Cualquiera puede toparse con este tipo de declaraciones en internet, en la web. Aparte que hay que tener también en cuenta que Leopoldo López tuvo un privilegio único mientras estuvo en prisión, un privilegio que solo gozan los prisioneros de voluntad popular, porque, por ejemplo, hay que recordar que porque el general Vivas no tuvo los mismos privilegios, porque Leopoldo López hacía ejercicio y estaba en unas condiciones óptimas, mientras al general Vivas, el régimen le fracturó su columna y arremetió contra él al punto de casi matarlo. Porque López goza de beneficios, mientras el capitán Juan Carlos Guaripano está siendo torturado en las prisiones de Venezuela. Porque López goza de beneficios y los funcionarios de la falsa oposición gozan de beneficios de una u otra manera, mientras los policías metropolitanos están en la prisión desde el año 2002. Hay que dejar también este interrogante al aire. Es un tema muy complicado de digerir, pero el interrogante hay que dejarlo. Y cuando hay beneficios, se hace notorio. Muy bien. De manera pues que esas tenemos. Esto es lamentable, pobre país, pobre Venezuela en las manos en que está. Y si Leopoldo López tiene alianza con el régimen para acabar de legitimar a Maduro, Dios nos tenga de su mano. Pobre Venezuela y pobres nosotros, que somos en últimas los colombianos los que vamos a pagar los platos rotos, porque ya tenemos 2 millones de venezolanos acá que salieron de su país porque en su país no hay nada, porque en su país no hay sino hambre y miseria, y los que faltan por llegar. El tema para Colombia es un tema definitivo, de definitiva importancia, de manera que abramos los ojos, y estas palabras de Eduardo Flores contribuyen de manera fundamental a que nos hagamos cargo de qué fue lo que pasó con esa rarísima, espectacular, inaudita fuga de Leopoldo López desde la embajada de España en Madrid, atravesando todo el país para llegar a la frontera, pasar la frontera, llegar a Cúcuta, volar a Bogotá en avión privado y después de Bogotá hasta Madrid también salir en avión privado. Hay muchas de esas explicaciones, las habrán tenido ustedes en esta excelente entrevista con Eduardo Flores, analista política y miembro de Derecha Ciudadana. Eduardo, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y seguimos en conversaciones, claro que sí. Gracias a ti, Fernando. Un gustazo, como te dije, estar compartiendo tribuna contigo y por supuesto también compartir con tu audiencia y sobre todo tratar un tema tan complejo como este. Muy agradecido. Bueno, queridos amigos, ¿cómo les quedó el ojo? No, qué panorama el de Venezuela. ¿Qué tal el panorama? ¿Y qué tal estas denuncias? Y por eso que es además que no salen del lío, doctor Londoño, porque uno a veces se pregunta, bueno, y ya tocaron fondo, y van a tocar fondo. No, pues esto no hay arregla alguien nada. ahí enchufado, alguien ahí conectado. Así es como han venido manejando esto durante años. Esto no arregla nada, esto lo complica todo. Maduro legitimado en las elecciones de diciembre y legitimado desde España por Leopoldo López y por la Unión Europea. ¡Qué horror, por Dios! Era lo que nos faltaba. Eduardo Flores estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.